La 420 quebrado 2023 S3, una sentencia, bueno, no antigua, más bien recién publicada en diciembre del año pasado, aunque fue promovida en mayo del 2023. Debemos establecer que las acciones de defensa como el amparo constitucional se da cuando hay bienes jurídicos protegidos del estándar más alto, ¿no? La vida, la salud, hemos hablado en el anterior periodo sobre la inmediatez, la subsidiariedad, el ejemplo que hemos visto en el tema de embarazo, también aplicable en discapacidad, grupos vulnerables, personas con problemas de salud serios y también adultos mayores. Sin embargo, esta sentencia constitucional nos da camino a otro elemento cuando hay uso de la fuerza, que también se aplica la inmediatez. ¿Sí? Nos vamos a ir a la parte importante de la jurisprudencia constitucional, que es el fundamento del fallo. Ya, permítanme, ya llegamos. La acción de amparo constitucional y su procedencia ante vías de hecho. ¿Qué quiere decir? Uso de la fuerza. La sentencia constitucional 2076, quebrado 2012, en concordancia a la sentencia 998, quebrado 2012, establece lo siguiente. En un nuevo entendimiento constitucional, afín a los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional respecto a las vías de hecho, estableció y delimitó los presupuestos de activación de esta acción tutelar frente a vías de hecho, señalando que, o sea, ¿qué significan medidas de hecho? Uso de la fuerza, ¿ya? Uso de la fuerza física. En principio, en el marco de los postulados del Estado constitucional de derecho, debe definirse a las llamadas vías de hecho, a cuyo efecto es imperante señalar que la tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo frente a vías de hecho tiene dos finalidades esenciales. A, evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente, o sea, abuso de la fuerza, abuso del poder, y B, evitar el ejercicio de la justicia por mano propia. Y en ese orden. Quiere decir abusos contrarios al orden constitucional, no esperar que la fuerza pública, el Ministerio Público y la policía actúen, sino que se toman acciones de hecho, ¿no? Justicia por mano propia. Al decir la parte B, la segunda parte, evitar el ejercicio de justicia a mano propia, o sea, esas son medidas de hecho, ¿no? A partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales. Las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o incluso funcionarios públicos contrarios a los postulados del Estado constitucional de derecho por su relación al margen y en precedencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado constitucional, de acuerdo al mandato inserto, artículo 25 de la Convención Interamericana o Convención Americana de Derechos Humanos. La acción de amparo constitucional es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los hechos fundamentales lesionados a consecuencia de las vías de hecho. ¿Qué quiere decir este fundamento del fallo y jurisprudencia vinculante constitucional? Que cuando se toman medidas agresivas, violencia física, no se respeta o no se espera la actuación de los mecanismos legales, pues
hay una inmediatez, escuchen esto, hay una inmediatez para la acción de amparo. Les comento un poco a qué se refiere esta sentencia constitucional en el fondo. Hace un par de años atrás, en la terminal Minasa, que todos conocemos en la ciudad de La Paz, los buses y vehículos que salen sindicalizados a los yungas, un grupo de ellos, varios sindicatos, se enojan con otro grupo privado de transportistas, porque presuntamente les estaban quitando y estaban abaratando los costos, cobraban el pasaje más barato hacia ciertos lugares de los yungas, a ciertos municipios de los yungas, y este grupo de sindicatos toma medidas de hecho. Y bueno, les rompen los letreros, no les dejan ingresar a la terminal, y finalmente los afectados presentan una acción de amparo constitucional por la cual dicen se está vulnerando el derecho al trabajo. Pero ellos debieron ir por otras vías. ¿Por qué? Porque al final la terminal provisional de Minasa, ese es el nombre correcto, es provisional porque todavía no es definitiva, tiene que construirse, además que son aires de río y siempre puede haber algún peligro. La alcaldía debió haber ido por la vía subsidiaria, debían haber presentado recursos administrativos para que la alcaldía, al ser dueña de la terminal, haga respetar, ¿no?, la relación entre los sindicatos. En ese sentido, pero el amparo fue promovido no solamente por el tema del derecho al trabajo, sino por las medidas de hecho, ¿ya?, que se tomaron, ¿no? Hubo agresiones, violencia física, ruptura de letreros, toma de la caseta y finalmente el no dejar entrar a la terminal a este grupo de transportistas. Entonces, el Tribunal Constitucional, muy taxativa, muy fundamentada y razonablemente dice, además apoyándose en la Convención Americana de Derechos Humanos, que cuando existen medidas de hecho o de fuerza, que sea, en pocas palabras, hacer justicia por mano propia, según el entendimiento de algunos ciudadanos, es posible la vía inmediata de protección y garantía de derechos. Y bueno, si ustedes revisan esta sentencia que les mostré, finalmente les da la tutela, ¿no? Nos vamos a la parte del fallo, y que los dirigentes sindicales hoy coaccionados, así como los demás miembros de los sindicatos y directivos de las organizaciones sindicales de transporte de los públicos, a los que pertenecen los dirigentes sindicales ahora coaccionados, se abstengan de impedir, mediante acciones de hecho, que la Asociación Interprovincial XX opere prestando sus servicios en la terminal terrestre provisional. Corresponde a la sentencia constitucional 420-2023, S3, página 22, ¿no? Y bueno, aquí le denegan la tutela solicitada respecto al alcalde y secretario de Movilidad Urbana, ¿no? Porque ellos también los coaccionan y el Tribunal Constitucional dice, bueno, ellos no tienen nada que ver porque ellos no han tomado medidas de hecho. La alcaldía se quedó callada, pero no tomaron medidas de hecho. Quienes tomaron medidas de hecho eran otros sindicatos. Por eso dice, deniega en esa parte, ¿no? Porque el amparo también iba contra la alcaldía, como que la alcaldía tenía que haber hecho algo. Pero si ustedes leen, la alcaldía no tenía por qué haber hecho algo porque finalmente no le han interpuesto un recurso, ni siquiera le han mandado una queja. Entonces, en ese entendido, se les da la tutela por las medidas de hecho. Si hay alguna pregunta o algo que no esté claro, vamos a cargar otra jurisprudencia, ¿no? Es importante ir estableciendo cuándo existe inmediatez. En varios aspectos, y allí vuelvo a recalcar, viene la capacidad argumentativa, a la argumentación jurídica que los abogados debemos desarrollar con el transcurso de nuestra profesión para que muchas cosas que aunque parezcan subsidiarias se transformen en inmediatez o sean inmediatas. Muy bien, ayer les comenté y les dije que hoy íbamos a ver
¿Cuándo el Tribunal Constitucional podría administrar excepcionalmente justicia? Vamos a ver esta sentencia, que son varias, ¿no? Pero esta nos va a dar la punta del ovillo para empezar a hablar sobre la justicia plural con referencia a la justicia constitucional. La sentencia constitucional que tienen en pantalla, 0800/2020 S2. Nos vamos a la parte importante, fundamentos del fallo, ¿no? Fundamentos del fallo. Acá, numeral 3 del fundamento del fallo. Valoración de la prueba constituye una facultad privativa de la jurisdicción ordinaria y administrativa, ya sea un proceso judicial o sea un proceso administrativo por servidores públicos. La valoración de los medios de prueba es una facultad privativa de los jueces o los servidores públicos. Eso es lo que en primera instancia es, ¿ya? Eso es lo que en primera instancia es. Sin embargo, aquí viene la fundamentación de la excepcionalidad, ¿ya? La excepción de la línea de la excepcionalidad. Toda regla tiene su excepción, y aquí el Tribunal Constitucional nos dice cuándo y cómo, ¿no? En la uniforme jurisprudencia constitucional sentada por el extinto Tribunal Constitucional, cuando se refiere al extinto Tribunal Constitucional, es aquel Tribunal Constitucional que tuvimos entre el 94, no, perdón, sí, entre el 2002 adelante, ¿ya? Bueno, todas las sentencias que se hicieron cuando nuestra Constitución del 67 estaba vigente, no quiere decir que se han quedado sin efecto, sino que están siendo moduladas. Toda esa jurisprudencia del anterior Tribunal Constitucional, antes que nos llamemos Estado Plurinacional de Bolivia, es vigente, ¿no? Bien, estableció en la sentencia constitucional 1461-2003-R la facultad de la valoración de la prueba aportada en cualquier proceso corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios, por lo que el Tribunal Constitucional no puede pronunciarse sobre estas cuestiones que son de exclusiva competencia de aquellos y menos atribuirles la facultad de revisar la valoración de la prueba que hubiese efectuado las autoridades judiciales competentes. Desarrollando este razonamiento, la propia jurisprudencia constitucional también determinó excepciones. La regla es que las autoridades judiciales o administrativas en la administración de justicia son los que valoran la prueba. Pero el propio Tribunal Constitucional dice, hay excepciones a esta regla, al señalar que existen supuestos en que la jurisdicción constitucional puede revisar la valoración de la prueba por las autoridades jurisdiccionales ordinarias o administrativas, conforme se tiene sentencia constitucional 0285-2010-R, que concluyó lo siguiente: el Tribunal Constitucional, precautelando los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, en cumplimiento de una de las finalidades por lo que ha sido creado este órgano, como el respeto y vigencia de los derechos y garantías fundamentales de las personas, ha establecido, sentencia constitucional 873-2004, que los únicos supuestos para que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la valoración realizada por dichas autoridades, uno, cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales y de razonabilidad y equidad previsibles al decidir.
Bien, aquí está el primer elemento que se debe demostrar en un amparo para que el Tribunal Constitucional, o en este caso las salas constitucionales, valoren la prueba. Y finalmente, valorando la prueba, puedan analizar el fondo. Cuando dicha valoración por los jueces o servidores públicos se han apartado de la ley y del razonamiento, no es racional, y equidad previstas para decidir, o sea, el principio justicia. No han razonado, no han usado la norma, no han fundamentado, no han argumentado para determinar si esa prueba vale o por qué no vale esa prueba, ¿no? Estas autoridades judiciales o administrativas, cuando valoran la prueba, tienen que fundamentar por qué esta prueba no sirve y por qué esta otra sí sirve y además qué valor tiene. Cuando estas autoridades no toman en cuenta este razonamiento, pues es un elemento suficiente, este punto 1, para solicitar la valoración de la prueba en sede constitucional. Otro punto, no es necesario cumplir estos 2 puntos, pero basta con uno, o es posible que existan los 2. Pero veamos el punto 2. Cuando se ha omitido arbitrariamente valorar la prueba. Se presenta prueba, pueden ser testigos, documentos, y el administrador de justicia, sea un juez o un servidor público, no las toma en cuenta y pasa directo, no les da ningún valor. Cuando se ha omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Es decir, en el primer supuesto, cuando en la labor valorativa se apartan del procedimiento establecido, valorando arbitraria e irrazonablemente la prueba. Y en el segundo actuado, arbitrariamente no se ha procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneran derechos y garantías fundamentales. ¿Cuáles? El debido proceso en la valoración de la prueba. Pero continuemos. Aquí hay otro precedente. La sentencia constitucional 965, quebrado 2006, con respecto a los presupuestos que deben ser cumplidos por la parte accionante que pretenda en la tutela de la vía de acción de amparo constitucional revisar la valoración de la prueba. Siendo competencia de la jurisdicción constitucional revisar excepcionalmente, dice, la labor de la valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente se reitera cuando en dicha valoración, y aquí empieza a dar otros elementos, A, exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir. B, cuando se haya optado una conducta omisiva expresada en otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso, y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Dicha competencia del Tribunal Constitucional, las salas constitucionales, se reduce en ambos casos a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva de esta tarea, pero en ningún caso a sustituir la jurisdicción ordinaria examinadora de la misma. Se refiere a la prueba. Esto quiere decir que el Tribunal Constitucional o la justicia constitucional, que está compuesta por las salas constitucionales en las capitales de departamento y por la revisión del Tribunal Constitucional en Sucre, la prueba puede ser valorada en esta justicia constitucional cuando se apartan de la ley y no han hecho un razonamiento, o cuando no la han valorado a la prueba o directamente la han omitido sin dar ningún fundamento o argumento. Y que con esas conductas finalmente se ha llegado a lesionar un derecho, ¿ya?
un elemento importante, ¿no? Una persona que pierda la libertad, que pierda el trabajo, que le den una falta por la cual haya sido destituido, por ejemplo, ¿no? En ese caso. Esta sentencia constitucional es una sentencia que viene a valorar la prueba en un proceso disciplinario. Muy bien, pero sigamos. Y estos dos párrafos son determinantes para que los juristas comprendamos la dimensión cuando podemos usar la justicia constitucional en la vía de amparo, no como un recurso de casación, sino por una justicia constitucional cuando los administradores de justicia, sean jueces o servidores públicos, irracional y con conducta omisiva, no quieren valorar la prueba o no le han dado un valor a la prueba. En ese orden de razonamiento, para que el tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión de sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada, quiere decir muy claro, y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición. Recurso de amparo. ¿Qué debe fundamentar? ¿Qué debe demostrar en su recurso de amparo constitucional para que la justicia constitucional valore la prueba? Por una parte, ¿qué pruebas? Identificar esta prueba, esta otra prueba, no se ha señalado, no me han dejado presentar testigos, he presentado testigos, no los ha tomado en cuenta, no les ha dado el valor probatorio. ¿Cuáles pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad? No tomaron en cuenta mi descargo, no tomaron en cuenta mi informe y equidad previsibles para decidir. ¿O cuáles no fueron recibidas o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas? Para ello será preciso que la prueba no admitida o no practicada se haya solicitado en la forma y en el momento legalmente establecidos. Quiere decir que se ha ofrecido la prueba, se ha desarrollado la prueba, se solicitó tomar en cuenta esta prueba, la autoridad no hizo la prueba, no llamó a los testigos, etcétera. Solicitud que en este caso no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas. ¿Qué quiere decir? No vayamos a pensar que en una acción de amparo vamos a presentar pruebas que no se habían presentado en la justicia ordinaria o la justicia administrativa. No, eso es imposible. Si las pruebas no se presentaron dentro de la justicia administrativa o justicia ordinaria, pues es un acto consentido, es un error propio de la defensa no haber presentado. Esto se refiere cuando la autoridad no las ha tomado en cuenta, no las ha valorado o ha tenido una conducta omisiva. ¿Qué se llama esto? Se llama legalidad ordinaria, cuando la justicia constitucional puede valorar pruebas. La admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, ojo, no dice en el amparo, dice en el proceso, sino que atribuyen únicamente el derecho a la recepción y práctica que aquellas sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales ordinarios el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas. Esta coma es importante. Debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. La prueba que usted ofrece es impertinente por esto, por esto, por esto. Debe darles un valor. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas propuestas, declaradas pertinentes, el administrador de justicia dice, esta prueba presentada le vamos a dar la pertinencia. A los órganos judiciales les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado. Muy bien. Asimismo, es imprescindible también que el recurrente, estamos hablando ya del amparo, señale en qué medida en lo conducente dicha valoración cuestionada de irrazonable, de inequitativa, o que no llegó a practicarse,
no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la resolución final. Si a esta prueba le hubieran dado un valor, si esta prueba solicitada se hubiera practicado, hubiera cambiado en esta medida el resultado en la resolución, en el fallo, en la sentencia. Entonces, en una acción de amparo hay que demostrar cómo esa prueba que no ha sido tomada en cuenta o que pese a haber sido solicitada, no ha sido producida, afecta el fondo. ¿Ya? Muy bien, vayámonos a esta parte. Es de advertir, vámonos, esto es este párrafo, ¿no? Es de advertir que esta última exigencia de la acreditación de la prueba denegada, de la relevancia de la prueba denegada o de la prueba valorada irracionalmente o en forma iniquitativa, se proyecta en un doble plano. Por un lado, el recurrente debe demostrar la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas o no practicadas en un caso de la interpretación discrecional o arbitraria de la prueba. Y por otro lado, debe argumentar el modo en que la admisión y la práctica de la prueba, objeto de la controversia, hubieran podido tener una incidencia favorable o estimación de sus pretensiones. Y punto y coma. Solo en este caso, comprobado que la decisión final pudo tal vez haber sido otra si la prueba se hubiera practicado o se hubiese valorado conforme a derecho dentro de un marco de razonabilidad, podría apreciarse también el menoscabado efectivo del derecho fundamental invocado, de quien por este motivo solicita el amparo constitucional. Estamos en presencia de la legalidad ordinaria. Algunos colegas dicen, con estos principios, la justicia constitucional se vuelve en un recurso de casación o nulidad. No es cierto. El propio Tribunal Constitucional ha arreglado y ha dicho, me tienes que demostrar en el amparo cómo estas pruebas o no han sido producidas, porque así no ha querido el administrador de justicia, o no han sido valoradas razonablemente, no le han dado el valor suficiente, y en ambos casos, esta prueba no producida, que se hubiera producido, o esta prueba no valorada correctamente, razonablemente, hubiera determinado en lógica jurídica otro resultado. Cuando la Sala Constitucional y la Justicia Constitucional advierte estos elementos, pues estamos en presencia de que el Tribunal Constitucional debe y se le debe exigir en audiencia que pueda valorar prueba y entra al fondo y puede determinar que una sentencia, que una resolución administrativa, al no valorar prueba, queda sin efecto por vulnerar el debido proceso en la fundamentación, motivación de la prueba. Bien, no sé si hay algún criterio, alguna pregunta al respecto. Los escucho. Esto es lo que se llama la legalidad ordinaria, ¿no? Bien, hemos estado hablando sobre el estándar más alto, ¿no? Y bueno, a ver, sería muy bueno definir y establecer a qué se refiere la jurisprudencia constitucional al decir el estándar más alto. No sé si pueden ver esta otra sentencia constitucional, no la logro ver, ¿se puede ver? No sé si alguien me colabora. ¿Se puede ver, colegas? Buenas noches, doctor. Sí. Ok, ya, muy bien. Mi pantalla, ya, muy bien. Esta sentencia constitucional 2233-2013, ¿qué es el estándar más alto? ¿A qué se refiere? Vámonos al fundamento del fallo. Si se darán cuenta, en estos 2 días le hemos dado mucha relevancia al fundamento del fallo.
¿Por qué? Porque es lo que sirve en las sentencias constitucionales. Realmente la jurisprudencia es esto, el fundamento del fallo. Y ayer les dije, hay un conflicto hasta de Estado por la sentencia constitucional que establece que el expresidente Morales ya no puede participar en elecciones. Pero no, un grupo de abogados, incluso politólogos, dicen, pero es que esa sentencia no dice el nombre del expresidente. No tiene por qué decir. El fundamento del fallo es muy claro al decir que interpretan el artículo 168 y dicen que la reelección bajo el criterio de consultivo que se hizo a la Corte Interamericana de Justicia y de Derechos Humanos, dice que no es un derecho humano la repostulación y no necesita decir el nombre. ¿Ya? Y este es el elemento más importante de estos 2 días. Lo que vale de una sentencia constitucional, lo que es vinculante siempre es el fundamento del fallo. Muy bien, aplicación del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional. ¿Qué entendemos por el estándar más alto? Y con esto vamos a concluir la clase. Tenemos todavía unos 10 minutos más, pero yo les voy a rogar, compañeros, que prestemos mucha atención a esta argumentación jurídica. Nos referimos con la expresión estándar más alto de la jurisprudencia constitucional para resaltar aquella o aquellas decisiones del tribunal que hubieran resuelto un problema jurídico recurrente. Podemos argumentar ahí constante y uniforme, pero de manera progresiva a través de una interpretación que tienda a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos, que forman parte del bloque de constitucionalidad. El método de identificación del estándar más alto en la jurisprudencia constitucional es a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, de tal forma que el precedente constitucional en vigor se constituirá en aquel que resulte de dicha comparación. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber varias jurisprudencia, varios fundamentos del fallo que tengan aparentemente un sentido diferente al otro. Y el estándar más alto es aquel que protege garantías y derechos humanos más importantes. Sobre el análisis dinámico de la jurisprudencia constitucional, a través de la sentencia 846 quebrado 2012, no es suficiente la identificación del precedente constitucional. No es suficiente tener una sentencia constitucional. A través del análisis estático de la jurisprudencia, se debe analizar la jurisprudencia constitucional también a través de un análisis dinámico. Es decir, se debe apreciar de manera sistemática el desarrollo de la jurisprudencia, y aquí viene lo medular, para ubicar el precedente constitucional en vigor de la línea jurisprudencial. Son la técnica para hacer ese análisis dinámico, son las respuestas o soluciones a la jurisprudencia que ha determinado el problema jurídico, que está conformado por un conjunto de sentencias que abordaron determinada temática. Les voy a dar un razonamiento muy interesante en este momento. Tenemos la sentencia 084 del 2017, donde dice claramente que la reelección es un derecho humano. Y tenemos la sentencia constitucional 1010-2023, que dice que la reelección no es un derecho humano porque ha habido una consulta a la Corte Interamericana de Justicia de Derechos Humanos. Pero ninguno de los dos es el estándar más alto. El estándar más alto es cuando la jurisprudencia de la sentencia constitucional 1010-2023 establece y dice que debe haber alternancia para que nadie se adueñe del poder. Ese es el hilo conductor evolutivo
dinámico para entender cuál es el estándar más alto. Y para ponerlo entre comillas, negro y resaltado, el estándar más alto es que el poder debe ser alternado para que nadie se lo adueñe. No sé, espero que haya quedado claro cómo se determina el estándar más alto cuando aparentemente hay colisión de jurisprudencia. Estamos en un amparo, un colega usa 3 sentencias constitucionales que dicen lo mismo, el otro abogado usa otras 3 sentencias constitucionales, pero cuando hay una duda razonable, al tribunal se le debe decir cuál es el estándar más alto, aquel dinámico y elemento esencial evolutivo en la protección de derechos y garantías. Pero miren este párrafo, escuchen, lean. La jurisprudencia constitucional, al ser en esencia evolutiva, wow, nos dice que la jurisprudencia evoluciona, se va modulando, ¿qué quiere decir? Se va modificando, ya sea extendiendo, en su caso, restringiendo sus alcances. De ahí es preciso hacer un recorrido entre sentencias básicas, creadoras, fundadoras, porque hay sentencias creadoras, fundadoras también se les dice, sentencias moduladoras, que modulan otra sentencia, de las sentencias confirmadas o reiteradoras de líneas, sentencias mutadoras, ¿no? Miren, esto es para otro análisis, más adelante vamos a proponer a Néstor que se haga un curso para explicar cuándo hay una sentencia moduladora, cuándo hay una sentencia mutadora, ¿no? Una sentencia que además de evolucionista, de jurisprudencia, está cambiando, está mutando, o solo cambiadoras, ¿no? Una cosa es mutar y otra cosa es cambiar. Y sentencias reconductoras de línea, ¿no? Cómo reconducen. Una compañera nos preguntaba sobre el personal eventual, ¿no? Nos decía, ¿tienen derechos cuando están embarazados? En el 2000, hasta el 2006, una sentencia dijo, sí, tienen derecho el personal eventual a la estabilidad laboral mientras su hijo cumpla 1 año. Otra sentencia en el 2014 y 2016 ha mutado, no ha cambiado, ha mutado y dice, no, hay que ver el presupuesto. Si la entidad tiene presupuesto, pero la entidad no te va a decir que tiene presupuesto, ¿verdad? Bien, y sentencias reconductoras, porque solo con este análisis dinámico que conforma la línea jurisprudencial se identifica el precedente constitucional en vigor. En otras palabras, el estándar más alto. En este sentido, el uso del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional al menos tiene 2 consecuencias prácticas. Provoca que el juez o tribunal, en caso de contar con 2 sentencias constitucionales contradictorias, elija, de acuerdo a las particularidades de cada caso, el entendimiento que tutele de manera más adecuada los derechos fundamentales, aquella que proteja el derecho fundamental, aquel bien jurídico protegido más importante. ¿Qué es más importante, la salud o la vida? Muchos dirán, ¿cómo puede haber vida sin salud? Y otros dirán, primero es la vida antes que la salud. Entonces, ahí viene la capacidad intelectiva del jurista, el abogado, que pueda decir, a ver, es importante la vida y la salud. ¿De qué sirve tener vida si la persona va a estar postrada en cama o esperando los últimos días de vida? Es necesario el estándar más alto. La salud permite la vida y la vida es el vivir bien, de acuerdo a los principios morales de la Constitución. Más o menos les estoy dando una redacción, ¿no? Una redacción fundamental para establecer el estándar más alto. Asimismo, de existir diversos entendimientos jurisprudenciales no antagónicos, sino progresivos, los mismos deben armonizarse para la resolución más adecuada del caso, en atención a los derechos fundamentales, obteniéndose vía de integración de jurisprudencia y el estándar más alto. Bien, pueden terminar de leer esta sentencia, es de libre acceso a través del Tribunal Constitucional, pero aquí podemos advertir
¿Qué pasa con la colisión de sentencias y el análisis dinámico? Y finalmente, el estándar más alto. 21 con 25 minutos. No sé si hay algún criterio, alguna pregunta. Los escucho, compañeros. Bien, creo que no. Mañana también y el día viernes nuevamente tenemos, ya esta vez vamos a darle un enfoque al derecho notarial, propiamente dicho, ¿no? Gestión del derecho notarial es lo que nos toca hablar mañana, las clases de notarios, qué notarios son servidores públicos, qué notarios no, condiciones para el servicio notarial, faltas de los notarios, aplicación de razonabilidad en el tema notarial e incluso vamos a hablar de la defensa de los notarios, porque también a veces a los notarios se les conculcan derechos o son víctimas de falsificadores o personas inescrupulosas que hacen suplantación de personas. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, Néstor, debemos cerrar esta presentación. Mientras Néstor se vuelve a conectar, no sé si hay alguna pregunta más o algún criterio. Doctor, una pregunta, ¿nos podía facilitar este material? Bueno, creo que las clases son grabadas, Rolando, y bueno, si están grabadas, ustedes entran a la jurisprudencia, ahí están los números de sentencias y pueden descargarlas en PDF, pero no me hago ningún problema si me escriben al inbox mañana, después de las 9:30 de la noche, y me piden, por ejemplo, doctor, que si era el estándar más alto, esa sentencia, yo no me hago problema de pasarles, pero me tendrían que escribir inbox. Ok, nos deja el inbox. Perdón, como dijo Rolando, no lo escuché. ¿Nos comparte su inbox? Bueno, claro, 725-11290. Ese es mi teléfono. 725-11290. ¿Está bien? 725-11-290, ¿no? Sí, 725-11290. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar esta presentación. Estamos presentes, colegas, el día de mañana a las 7:30, jueves y viernes, para hablar precisamente del sistema notarial en Bolivia. Y obviamente no nos vamos a desfasar del tema constitucional, agradeciéndoles por toda su participación. Creo que hoy día han participado más. Bueno, ayer no participaron, ¿no? Les agradezco. Muy buenas noches.